La historia que vamos a contar pasó hace mucho tiempo y en un país muy lejano, donde había un bosque tan enorme que la gente no se atrevía ni a entrar. Era el bosque de Goinge. Vivían en una cueva de la montaña de ese bosque un bandido con su mujer y sus 5 zagales. Como el bandido estaba fuera de la ley y no se atrevía a salir del bosque, había de limitarse a poner celadas a los caminantes que se arriesgaban a pasar por aquellos parajes selváticos. Pero no abundaban los viajeros por aquellas soledades del norte de Escania, y por si tal motivo escaseaba la caza del hombre, la mujer emprendía sus caminatas. Iba acompañada de 5 arrapiezos, todos provistos de un vestido de piel y calzados de corteza de abedul, y cada uno llevaba a la espalda un zurrón tan largo como su cuerpo. Cuando la mujer del bandido entraba en una granja, nadie se atrevía a rehusarle lo que pedía, porque si no la trataban con todas las atenciones, no tenía escrúpulos en volver a la noche siguiente a prender fuego a la casa. La mujer del bandido y sus arrapiezos infundían más temor que una manada de lobos, y más de un labrador les hubiera hincado de buena gana la horca entre las costillas, cosa que nunca sucedía, porque demasiado sabían todos que el hombre acechaba en las asperezas de la montaña, dispuesto a la venganza si la mujer y los hijos tropezaban con alguna contrariedad. La mujer del bandido se puso en camino un buen día, dirigiéndose al llano para mendigar. En sus correrías de pordiosera por las casas de labranza, la mujer del bandido llegó un buen día a Obed, que en aquellos tiempos era un convento. Llamó a la puerta y pidió algo con que alimentarse. El portero abrió un ventanillo y le alargó 5 panes redondos, uno para cada uno de sus hijos. Mientras la madre estaba en el portal, los chiquillos curioseaban por los alrededores del convento y de pronto uno de ellos fue a tirarle de las faldas para llamar su atención sobre algo que acababan de descubrir. La mujer lo siguió. Rodeaba el convento un muro alto y espeso, donde el muchacho había descubierto un portillo disimulado, cuya puerta estaba entornada. Al llegar, la mujer del bandido no dudó en abrirla de par en par y entró sin pedir permiso, como solía hacerlo. Gobernaba a la sazón el convento de Obed el abad Hans, versadísimo en el cultivo de las plantas. Aquel portillo del muro daba acceso a un jardinillo, ante el que se encontró la mujer del bandido. Al primer golpe de vista experimentó tan viva admiración que se detuvo en el umbral como quien ve visiones. Estaba el verano entonces en todo su apogeo, y las flores se amontonaban en tal abundancia por el jardín del abad Hans que la mirada no abarcaba más que llamitas azules, rojas y amarillas. Pero pronto iluminó su rostro una sonrisa de satisfacción y avanzó por un estrecho sendero que se extendía entre gran número de pequeños arriates. En el jardín había un lego, atareado en extirpar las malas hierbas, y él era quien había dejado la puerta entreabierta para ir arrojando afuera, sobre un montón de escombros, las colas de zorra y rabanizas que arrancaba. Al ver en el jardín a la mujer del bandido con sus 5 hijos, se precipitó en su encuentro, ordenándoles que se marchasen, pero la mendiga siguió adelante, volviendo la cabeza a uno y otro lado para contemplar los lirios enhiestos y blancos que se abrían en un rodal, o la hiedra que se encaramaba cubriendo hasta lo más alto de la muralla conventual, y parecía no percatarse de la presencia del hermano lego. Creyendo que la mujer no le había oído, quiso cogerla del brazo para conducirla a la salida, pero al advertir la mujer del bandido
cuál era su intención, le dirigió una mirada que le obligó a retroceder, y si hasta entonces había avanzado con la espalda algo encorvada bajo las alforjas, en aquel punto se irguió cuanto pudo. Soy la mujer del bandido. Tócame ahora, si quieres. Oye, mujer, has de saber que esto es un convento de monjas y que ninguna mujer está permitido pasar de esta manera. Si no te marchas, los monjes me mirarán con malos ojos, porque te metido cerrar la puerta y hasta es posible que me echen del convento y del jardín. Pero todos los ruegos eran inútiles para la mujer del bandido, que seguía avanzando hacia el rincón de las rosas, contemplando el hisopo de flores grises de lino y el cinamomo cargado de corimbos anaranjados. En vista de aquello, el hermano Lego creyó que no había más remedio que correr al convento en busca de ayuda y volvió con 2 monjes robustos. La mujer del bandido comprendió que la situación se estaba agravando. Se implantó en mitad del sendero con las piernas bien separadas y empezó a gritar con voz chillona la horrible venganza que caería sobre el convento si no le era permitido permanecer allí todo el tiempo que le viniera en gana. Pero los monjes, no creyendo que fuese tan terrible, solo pensaron en arrojarla a viva fuerza. Entonces, la mujer del bandido, lanzando gritos espantosos, se abalanzó contra ellos, agrediéndoles a arañazos y a mordiscos, en lo que le imitaron a cual mejor todos sus hijos. Pronto se percataron los 3 hombres que la mujer podía más que ellos. No les quedaba otro recurso que entrar en el convento en busca de refuerzos. Por el camino que conducía a la entrada del cenobio, encontraron a la Van Hans, que iba a toda prisa a enterarse de la causa del alboroto que se oía por el lado del jardín. Tuvieron que confesarle que la mujer del bandido de Goinge estaba en el convento y que, no habiendo podido ellos echarla, no tenían más remedio que ir en demanda de refuerzos. Pero el abad los reprendió por haber recurrido a la violencia y les prohibió que pidiesen auxilio. Mandó a los 2 monjes a sus asuntos y, aunque era viejo y achacoso, se dirigió al jardín solo con el hermano Lego. Al entrar en el jardín, el abad Hans, la mujer del bandido, seguía paseando tan tranquila entre los arriates. El abad no salía de su asombro viendo a la mujer del bandido. No tenía la menor duda de que aquella mujer en su vida había visto un jardín y, no obstante, se paseaba entre los arriates, en cada uno de los cuales se abrían flores diferentes y exóticas, y las contemplaba como si se tratase de viejas amigas. Por su actitud se adivinaba que conocía la hiedra, la salvia y el romero. Ante unas flores sonreía, ante otras movía la cabeza. El abad Hans amaba su jardín cuando le era dable amar una cosa terrena y perecedera. Por salvaje y peligrosa que pareciese la extraña mujer, no podía el abad dejar de admirar que hubiera sostenido una lucha contra 3 monjes para entregarse después a la contemplación del jardín. A primera vista me pareció que jamás había contemplado un jardín más hermoso. Pero ahora advierto que no vale tanto como otro jardín que yo sé. El que te habla es el propio Abaján, que con mucha perseverancia y mucha inteligencia ha ido haciendo de varias procedencias las flores de su jardín. Todos sabemos que no hay jardín más rico que el suyo en toda la Toscana. Y no está bien que tú, que vives en lo más áspero del bosque, menosprecies. De ningún modo pretendo convertirme en puerto. Solo digo que, si fuera posible ver el paraíso del que hablo, haré
aquí es todas las flores que aquí se ven y las rozaríais como si fuesen abuelos. Demasiado se ve que solo habla de este modo para sacarnos. Me gustaría ver el bonito jardín que debe de haberte arreglado entre los pinos y el ebro del bosque de golpe. Me atrevería a jurar por la salud de mi alma que en tu vida, hasta el día de hoy, habías puesto los pies en un jardín. Es posible que hasta hoy no haya puesto los pies en un jardín, pero vosotros, monjes, que sois hombres santos, deberíais de saber que todas las noches de Navidad, el gran bosque de golpe se convierte en un paraíso para disfrutar la hora del nacimiento de la Señor. Nosotros, que vivimos aquí, lo vemos cada año. Y en aquel jardín de Cristo, tantas magnificencias y hermosas, que ni siquiera me han venido a buscar. Yo te ruego que me permitas hospedarme en la cueva la noche de Navidad. No tengas que mandarme a uno de tus hijos para que se muestre el camino. Y es solo hasta su guarida, al Navarro, y nunca os haría traición. Al contrario, os recompensaría del mejor modo que estuviese a mi alcance. No traerás más al compañero, y no lanzaréis ningún lazo ni emboscada. Mientras, con tu palabra de autoridad, no hacemos más. Te ordeno no decir una palabra, pero martillar la nave, porque los monjes enterados en colegio no permitieran que un hombre de edad fuese a la cueva de los lampiños. Dios, por mi parte, prometo enérgicamente no revelar mis propósitos a mí. Sucedió que al cabo de algún tiempo, el arzobispo de Absalón de Lunch llegó a Obed, donde pasó la noche. Mientras el abad Hans enseñaba a su huésped el jardín, le vino a la memoria la visita de la mujer del bandido, y el hermano Lego, que allí trabajaba, oyó cómo contaba al obispo el caso del bandido, que vivía desde muchos años confinado en el bosque. Yo quisiera interceder a su eminencia por un bandido que vive en la montaña para que pueda empezar una vida honrada entre los demás hombres. Si todo continúa como hasta aquí, sus hijos se convertirán en facinerosos peores que su madre, y pronto tendremos que soportar a una cuadrilla de bandidos en el bosque. No puedo permitir que los hijos bandidos de esos bosques se mezclen con la gente honrada. Es preferible para todos que permanezcan las asperezas. ¿No conocéis, eminencia, la historia del bosque de Goico, que todos los años se transforma en maravilloso Edén para la Navidad? He pedido a la mujer del bandido que me permita ver esa exaltación, a cambio de poderle dar una carta de absolución para el marido. Si la batería de alma de ese mísero bandido no llega a impedir que los resplandores divinos devuelven a sus ojos, es imposible que sea demasiado depravado para merecer la clemencia de los hombres. Todo ofrece una promesa. El día que me presente de salir de la vida, porque le daré la carta con la solución de todos tus vidas, porque es interceder. El hermano Lego comprendió que el arzobispo tampoco daba crédito a la historia de la mujer del bandido, pero el abad Hans dio las gracias a Absalón por su excelente promesa, añadiendo que a todo trance haría llegar a sus manos la flor prometida. El abad Hans llevó a cabo su proyecto, y el día de Navidad del mismo año
no estaba sentado en su convento de Obed, sino en camino del bosque de Goinge. Uno de los ariscos hijos de la mujer del bandido corría delante de él. Llevaba el abad por compañero al hermano Lego, el mismo que había luchado a brazo partido con la mujer del bandido en el jardín. El abad Hans había deseado vivamente realizar aquel viaje y estaba muy satisfecho de emprenderlo. Pero muy otro era el sentir del hermano Lego que le acompañaba. Quería entrañablemente al abad y no hubiera permitido de buena gana que hubiera sido otro su compañero de viaje y su custodio. Pero no creía que les fuese dado contemplar el jardín de Navidad. Creía que todo aquello no era más que un lazo que la mujer del bandido había tendido con mucha astucia para hacer caer al abad Hans en manos de su marido. Cada vez se mostraba más inquieto y conjuraba al abad Hans a volver grupas y a no abandonarse en manos de los bandidos. El abad Hans proseguía su camino sin preocuparse de las quejas de su compañero. Dejó atrás los llanos y llegó a los aledaños desiertos y selváticos del inmenso bosque. El camino era cada vez más penoso. Ya solo se encontraba un vericueto erizado de pedruscos y chaparros. Ni puentes ni troncos ayudaban al viandante a pasar los ríos y los torrentes. A medida que iban ascendiendo, aumentaba el frío y no tardaron en hallar el suelo cubierto de nieve. El viaje fue interminable y difícil. Se hundían en gargantas por veredas pendientes y rebaladizas, cruzaban eriales y pantanos, atravesaban matorrales y saltaban gigantescos troncos de árboles abatidos por el viento. Cuando ya la noche se les echaba encima, el rapaz los condujo a un prado cercado de árboles altísimos y desnudos y de pinos cubiertos de afilado follaje. Detrás del prado se elevaba un peñascal donde divisaron una puerta de brezo. El abad comprendió que habían llegado al término del viaje y se apeó de la mula. Hasta aquí he notado que en todas partes se disponían los hombres a celebrar las fiestas de Navidad. En todas las casas de la Pámpara hacían el fuego en el horno de la estufa para preparar el pan de la palma. Se transportaban las millares y enormes de pan, las de empezar a las casas. Se transportaban grandes haces de pan de los pasares para pulir el mismo. Al pasar por delante de las iglesias locales, hemos visto algunas casas de pan ordenar los tapices más vistosos. Y al pasar por el camino que conduce al convento de Boston, hemos visto a los bobos de la masa callados de pan y de vela que le salían los peinados de abundancia en el portal del convento. Eso no es nada, solo que queda por ver. Que venga la propósito. No podrán correr disfrazados por las calles del pueblo sin dudar sobre la fase partida de Navidad. ¿Con qué maldición? ¿Has venido aquí para arrancar de un lado por tu verba a mi mujer y a mis hijos?
una estación más buena. Pero cuando las campanas hubieron repicado un poco, una súbita claridad atravesó la selva, luchando como una nube resplandeciente contra la negra arboleda y transformando la noche en un alba naciente. Entonces se percató el abad Hans de que la nieve desaparecía como si hubieran desalfombrado el suelo y la tierra empezaba a cubrirse de verdes renuevos. Los helechos levantaron sus tallos retorcidos como báculos episcopales. Los brezos de las laderas y el mirto silvestre del aguazal se revistieron repentinamente de atavíos de un verdor claro. Las matas de musgo se esparcieron y se esponjaron, y las flores primaverales mostraron sus capullos vigorosos, ya listados de colores. Los piquituertos empezaron a posar entre las ramas, los picamaderos a martillear los troncos de los árboles, haciendo saltar trocitos de madera. Una bandada de estorninos que migraba hacia el norte se detuvo a descansar entre el follaje de un árbol. La de parar aquí, hombre ha tenido poca serenidad, la contemplación de un milagro como este. Se sucedieron tan precipitadamente los acontecimientos que el abad Hans no tuvo tiempo de fijarse en la grandeza del milagro que a su vista se desplegaba, y eso que era todo ojos y todo oídos. A lo lejos, los pastores gritaban a sus vacas y sonaban las campanillas de los corderos. Los pinos y los abetos se llenaron de tal modo de piñas encarnadas que hubiérase dicho que los árboles llevaban manto de púrpura. Las bayas de los enebros cambiaban de color por momentos. La zorra salió de su madriguera con toda su carnada de patitas negras. Se acercó a la mujer del bandido y le rascó la cimbria de la falda. La mujer se inclinó y le dirigió unos cumplidos sobre sus hijuelos. Los rapazuelos de la mujer del bandido cacareaban de alegría, hartándose de bayas que colgaban de los arbustos grandes como piñas. Uno de ellos jugaba con una carnada de lebratos. Otro corría al lado de una ninada de codornices que habían abandonado el nido sin esperar a que les creciesen las alas. El tercero había cogido una culebra y se la enroscaba por el cuello y el brazo. El bandido se había arriesgado a cruzar el aguazal para comer zarzamoras. Al levantar la cabeza, vio una enorme bestia negra que se paseaba a su lado. El bandido desgajó una rama de sauce y golpeó el hocico del oso. El oso esquivó los golpes y se fue dócilmente a otros parajes. En el prado se abrían flores considerables como rostros humanos. Rosas maravillosas se encimaban por el peñascal en compañía de las zarzas. Las flores cubrieron la tierra blanca, azul, dorada. Las flores salían sin tregua, una tras otra, a cual más maravillosa. Y el abad Hans se acordó de la flor prometida al arzobispo de Absalón. Se inclinó y cogió una flor de fresa. Mientras se incorporaba, maduró el fruto. El aire se quedó tan saturado de luz que todos los átomos rutilaban. Toda la alegría, todo el esplendor y toda la felicidad del verano sonreían en torno del abad Hans. Le pareció imposible que la tierra pudiera ofrecerle una alegría superior a la que prorrumpía por todas partes a su alrededor. Notó el abad Hans que todos los seres quedaban como pasmados. Callaron los pájaros, los raposillos cesaron en su juego y las flores suspendieron su crecimiento.
La felicidad que se acercaba era tan soberana que el corazón quería paralizarse, los ojos derramaban lágrimas inconscientes y el alma ansiaba volar a la eternidad. Llegaban de lejos sonidos de arpa y se le hizo perceptible un cántico sobrehumano que parecía una dulcísima salmodia. El Abad Hans juntó las manos y cayó de rodillas. La bienaventuranza le transfiguraba el rostro. Nunca hubiera osado esperar que se le concediese en esta vida saborear los goces celestiales y oír a los ángeles que cantaban los himnos de Navidad. Al lado del abad permanecía el monje Lego, que le había acompañado. Turbios pensamientos cruzaban por su mente. No puede ser un verdadero milagro lo que se muestra a miserables criaturas. Es imposible que se habla de Dios. Debe ser cosa venida del maligno. Este milagro nos ha sido preparado por las artes maléficas del diablo. El poder del enemigo nos excita, obligándonos a creer lo que en realidad no existe. Quiere tentarnos y seducirnos. Jamás saldremos de aquí sanos y libres de este hechizo. Nos dará más de ojos y quedaremos vencidos al infierno. Ya llegaban tan cerca los coros angélicos que el abad Hans pudo ver apariciones lumínicas entre los árboles del bosque. Los pájaros revoloteaban tan cerca del abad Hans que éste podía cogerlos con las manos. En cambio, los animales temían al hermano Lego y ningún ave fue a posarse en su hombro, ninguna culebra jugó a sus pies. Pero, ¡callad! He aquí que una palomita torcaz, viendo tan cerca a los ángeles, pierde el miedo, vuela al hombro del hermano Lego y le acaricia una mejilla. Entonces le pareció a este que el pérfido enemigo en persona lo tomaba para tentarlo y seducirlo, y dio un violento manotazo a la palomita, gritando con voz tan fuerte que repercutió en toda la selva. Al ruido de las palabras del hermano Lego, los cánticos cesaron y los huéspedes sagrados se volvieron para huir. Asimismo, la luz y la suave temperatura huyeron ante el incomparable horror del frío y de la oscuridad de un corazón humano. La noche se cerró sobre la tierra como un espeso crespón. Volvió el frío. Las plantas brotadas de tierra se mustiaron, los animales huyeron, cesó el salto del agua de las cascadas y cayeron las hojas de los árboles como en un gran chaparrón. El abad Hans sintió que su corazón, poco antes dilatado por la bienaventuranza, se le oprimía en un irresistible dolor. Nunca podré sobrevivir al golpe cruelísimo de ver a los ángeles del cielo tan cerca de mí, obligados a la huida, de haber sido ahuyentados cuando venían a cantarme himnos de Navidad. Entonces destrozó su corazón un dolor aún más lacerante. Ya no pudo levantarse y rodó por el suelo, donde permaneció estirado. Cuando volvieron a tientas entre la densa tiniebla, la familia del bandido y el hermano Lego advirtieron que el abad Hans había desaparecido. Cogieron tizones encendidos y fueron en su busca. Lo hallaron muerto sobre la blanca alfombra de nieve. El hermano Lego prorrumpió en llantos y gemidos, comprendiendo que él había causado la muerte del abad Hans al arrebatarle el cáliz de la felicidad que con tantas ansias había deseado. Cuando en Obed, a donde habían trasladado al abad Hans, iban a poner al difunto en el ataúd, los monjes vieron
que mantenía las manos fuertemente cerradas contra un objeto que debió haber cogido en el momento de la muerte. Lograron por fin abrirle la mano y vieron que lo que aguantaba con tanta fuerza eran unos tubérculos blanquecinos cubiertos de musgo y de hojas que sin duda había arrancado de tierra. Al ver aquellas raíces, el hermano Lego, que había acompañado a la Vengeance, las recogió y las plantó en el jardín. Por espacio de 1 año las estuvo vigilando, esperando que diesen al menos una flor, pero su expectativa fue inútil en toda la primavera y en el verano y en el otoño. Cuando sobrevino el invierno, tiempo en que mueren todas las hojas y flores, ya no quiso vigilar más. Pero la vigilia de Navidad, como tenía grabado muy en lo hondo del alma el recuerdo de la Vengeance, salió al jardín para mejor pensar en el santo varón. Y he aquí que, al pasar por donde tenía enterrados sus tubérculos, vio brotar tallos verdes y firmes que tenían lindas flores de hojas blancas. Llamó a todos los monjes de Obed y viendo que aquella planta florecía la noche de Navidad, cuando todas las demás plantas parecen muertas, comprendieron que la Vengeance la había cogido realmente en el jardín de Navidad del bosque de Goinge. Pero el hermano Lego solicitó de los monjes que le dejasen llevar algunas de aquellas flores al arzobispo de Absalón, y así lo hizo. Al ver las flores nacidas al aire libre, en lo más recio del helado invierno, y al oír aquellas palabras, el arzobispo de Absalón palideció tanto como si fuera a morir, y mandó redactar una carta de absolución para el bandido, que desde su mocedad vivía en el bosque fuera de la ley. Entregó pues la carta al hermano Lego, el cual emprendió inmediatamente el camino de la montaña, donde volvió a encontrar la cueva de los bandidos. Cuando entró allí, a la claridad del alba de Navidad, el bandido le salió al paso blandiendo un hacha. Abatiré a todos los monjes, por numerosos que sean, porque a buen seguro que tenéis vosotros la culpa de que el bosque de Goinge no se haya vestido este año por su tal grandeza. La culpa es solo mía, y no tengo inconveniente en morir para siempre. Pero antes de morir, he de darte el mensaje de abajo. Tú y tus hijos, de ahora en adelante, sabéis sobre la paga partido de Navidad, y celebraré la fama en Protón, como deseaba el Abaja. El Abaja ha cumplido su promesa, el bandido cumplirá la suya. El bandido y su familia abandonaron la cueva. No tardó en instalarse en ella el hermano Lego, para no abandonar en su vida la selva, donde oraba sin cesar, pidiendo a nuestro Señor que le perdonase la dureza de su alma. Pero el bosque de Goinge no ha vuelto a celebrar la Navidad de nuestro Salvador. De su antiguo esplendor ya no existe más que la planta que cogió el Vengeance. La llama rosa de Navidad, y todos los años, hacia las proximidades de aquella fiesta, brotan de tierra sus verdes tallos y sus flores blancas, como si no pudiera olvidar que, en otros tiempos, vio la luz en el gran jardín de Navidad.